Martín Sabatella, gracias por venir. ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? Bien, buenas noches, gracias. Bueno, la no pregunta, Ajá. Sensaciones y desarrollo. ¿Qué estás viendo en estos días? No, a ver, me parece que el momento que estamos viviendo está atravesado por la tragedia que significa el gobierno de Milei. ¿No? Me parece que eso es lo más fuerte, lo más doloroso, lo más angustiante, lo más difícil para el conjunto de nuestro pueblo, en el conjunto de la patria. Desde Ushuaia a La Quiaca todos los días estamos un poquito peor. Digo, hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento, es el ajuste voraz que está en marcha, que pega sobre los sectores más débiles. Entonces todos los días lo vemos, ¿no? Los jubilados, los discapacitados, la universidad pública, el Garrahan, además en la vida, en los barrios, en las economías regionales, las familias que no llegan a fin de mes. Ya no son solamente nuestros abuelos o abuelas o los jubilados y jubiladas que no pueden comprar los remedios, sino es cualquier familia que no logra. Hay un porcentaje muy alto del país donde el mes se termina el 20, porque no se llega más que al 20. Entonces, me parece que hay mucha angustia, mucho dolor, una destrucción fuerte de una estructura económica, de las pequeñas y medianas empresas, del trabajo, y después además un nivel de degradación también institucional potente, un gobierno violento en términos de discurso, de agresiones, con un desprecio brutal también por las instituciones, por el Estado de Derecho. Y ahora estos días se le suma allá a la estafa de Libra, se le suma toda la red de estructura mafiosa, corrupta en el Estado, haciendo negocios, coimeando, sobornando, con las compras, entre otras cosas, de remedios para discapacitados que acababan de definir el ajuste también. Entonces digo, toda una situación de mucha degradación, y por lo tanto me parece que urge poner un freno, y me parece que a una semana de las elecciones lo que hay que convocar es a eso, a ponerle un freno a Milei, a ponerle un freno a este ajuste, a ponerle un freno a este saqueo, a ponerle un freno a esta crueldad, a esta pedagogía de la crueldad sin límite. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora los y las bonaerenses el 7 de septiembre, yendo al cuarto oscuro a expresar nuestra bronca, nuestro descontento, de todo esto que seguramente por una gran parte había generado expectativas, de hecho por eso ganó, y todos los días queda claro que vamos para atrás, por lo tanto que no hay nada de lo que se ha hecho que generó alguna mejora en la vida de nadie, ¿no? Bien. ¿Qué hubieran dicho de Martín Sabatella cuando estaba dirigiendo el AFCA, si allanaban la casa de dos periodistas así, como si nada, un día de semana? ¿Cómo ves esa doble vara? ¿Cómo ves ese recorrido en estos tiempos? Es un disparate brutal, porque es un ataque tremendo a la libertad de expresión, al periodismo, y eso obviamente es una lesión profunda a la democracia. O sea, la preocupación está en los audios y no en el contenido de los audios. Yeah. Más allá de la discusión legal sobre si después lo podés utilizar o no en un juicio, etcétera, que es todo un debate, pero lo que no hay ninguna duda es que justamente la libertad de que tienen los periodistas, que tiene el periodismo, que tiene la libertad de la palabra, la investigación, el cuidar sus fuentes, digamos, están atacando y violando todo. Entonces me parece un disparate, me parece una lesión, pero aparte, más allá de un disparate, me parece de una gravedad extrema, porque es una actitud absolutamente autoritaria, más allá de que además resuelve atacar justamente al periodismo, a quien investiga, y no y en todo caso callar a quien denuncia, y no ponerse a investigar el contenido, lo que se está denunciando. Me parece de una barbaridad extrema. Bueno, vos lo vinculabas con el tema del AFCA. Bueno, tiene que ver en algún punto, justamente nosotros lo que se planteaba desde la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que tenía que ver con esto, con garantizar la libertad de expresión, la pluralidad de voces, que estén todas las voces, las que te gustan, las que no, las que estás de acuerdo, las que no, que estén todas, entendiendo que la democracia se nutre y necesita de ello.
Bien. Estamos hablando con Martín Sabatella, ex concejal, intendente, diputado, fue titular del AFCA, titular de Acumar, fue candidato a vicegobernador, entre otras cosas. Hoy estoy viejo, quiero decir. Un montón de cosas. Bueno, vos iniciaste muy temprano tu actividad política. Sí. Damián tenía una pregunta, yo te la voy a robar, perdón. No, está bien. ¿Qué tenías, 27 años por ahí? Cuando asumí como concejal, 27, fue cuando nos tocó presidir. Yo presidí la comisión investigadora que destituyó a Rousselot por hechos de corrupción, y a los 29 asumí como intendente. O sea, hoy cuesta imaginarse a un pibe de 27 años como intendente. Es como bastante, no sé, insólito, de otro tiempo. Y te quería preguntar un poco por... No era tan común tampoco ahí. No, claramente... No, hasta menos quizás, hasta menos común. Pienso en, no sé si en ese momento te considerabas joven o era otro el concepto. Pienso en la juventud ahora, en esto de que cuesta a veces imaginarse algo distinto. Pienso en el realismo capitalista, como ya hay como una imposibilidad de imaginar otra organización posible. Y le quiero preguntar por las ideas que tenías en ese momento, qué era lo que estabas viendo, porque fue una generación que tenía como un horizonte un poco más claro. ¿Y cómo podés pensarte en ese entonces y pensar la juventud ahora? Capaz puede ilustrarnos. No sé si puedo ilustrar, pero sí puedo contar lo que pienso en relación a eso. Nada, a ver, yo tengo mis sensaciones que yo tengo, más allá del recorrido, de los aprendizajes, de los aciertos, de los errores, de las idas y vueltas, de las marcas, de las victorias y las heridas también de las derrotas. O sea, todo un recorrido político, militante. Yo tengo la sensación de sostener las mismas ideas en términos de los motivos por los cuales vos te levantás a la mañana a militar. O sea, podés sumarle a eso la experiencia del recorrido, la experiencia de distintas cosas, los aprendizajes o también la necesidad permanente de incorporar novedades, justamente para seguir queriendo transformar, y si vos no incorporás novedades terminás siendo bastante conservador, ¿no? Entonces, pero digo, el espíritu es el mismo, es que no te gusta lo que sucede, que querés cambiarlo, que te da bronca lo que pasa, que te duele lo que sucede al costado, al lado, enfrente, entonces, y que no podés imaginarte vivir en un lugar donde eso no sea para todos y todas, donde la felicidad o la posibilidad de justicia o de igualdad, digo, ese es el espíritu que invita a todos y todas a militar en todo momento. Es cierto que en el recorrido de la historia argentina hay momentos donde la política interpeló más y convocó más que otros momentos de la historia. Pues yo en el recorrido pienso no solamente en esa época, pienso en la apertura democrática, la salida de la dictadura, fue un momento de mucho auge, de mucha participación, de mucho protagonismo. Yo estaba en el secundario en ese momento, pero era el renacer, la democracia, la apertura democrática, los centros de estudiantes, la posibilidad de todo eso, de encontrarse. Entonces la lucha por el nunca más, por los derechos humanos, la noche de los lápices en el colegio, más las reivindicaciones estudiantiles, todo lo que significó la apertura democrática fue un momento de mucha participación. Después me parece que así rápidamente por la historia, otro momento muy fuerte que convocó a la participación y a la militancia y a los pibes y pibas fue después de años de frustración, a partir del 25 de mayo del 2003, cuando Néstor asume y empieza un proceso de recuperación de la política que vuelve a entusiasmar, vuelve a enamorar, se recupera el valor de la política como herramienta de transformación, como herramienta capaz de correr la frontera de lo posible, de ir por más, volvés a creer, volvés a pensar que hay futuro, que se puede, que vale la pena. Eso para pibes y pibas y también para gente más grande que había sido muy golpeada y volvió a nacer, volvió a pasar el tren de la historia, ¿no? Entonces, yo siempre acuerdo de mi viejo, militante de los años 70, qué sé yo, casi yendo a buscar de vuelta la campera de cuero del placar, después de 40 años, quizás que pensaba que nunca más iba a pasar algo así. Creo que el kirchnerismo como fenómeno político, social, cultural, ha recuperado la política como transformación. Después, es cierto que desde el 10 de diciembre del 2015,
es como que esa llama se apagó porque vinieron gobiernos que no entusiasmaron, que no convocaron, que no enamoraron, y ahí también parte de los nuestros, ¿no? Como los de Alberto, o sea, no solamente la derecha en versión Macri, versión Milei, sino también, entonces digo, hay momentos distintos. Me parece que, y hay un debate que no solamente en Argentina, es en el mundo también, sobre lo que un montón de temas, pero nada, pensándolo en términos, como decías, la experiencia de esos años, yo creo que cada momento tiene su particularidad. Me parece que los que militamos siempre queremos que vuelvan épocas donde la política vuelva a entusiasmar, vuelva a enamorar, pues además creo en la política como herramienta de cambio, de transformación. Me parece que también, bueno, es necesario discutir cómo mejoramos la calidad de la política, hay una crisis de representación, ¿no? Entonces, creo que la política es la herramienta para cambiar, pero además hay que mejorar. La única herramienta. Pero también hay que discutir cómo tenemos más y mejor política. La derecha permanentemente ataca a la política porque quiere que no haya política, porque si hay política, y la política construyendo proyectos colectivos, juega a favor del pueblo en contra de los intereses de los privilegios o de los grupos concentrados. Entonces, obviamente quieren que no haya política. Nosotros los que creemos en la política, tenemos que también debatir cómo tenemos más y mejor política y cómo discutimos que la política pueda convocar, enamorar, entusiasmar, que pueda tener resultados. Nada, me parece que es parte de los debates que estamos cotidianamente generando, discutiendo, y parte del desafío también es recuperar un proyecto que vuelva a entusiasmar, que vuelva a convocar, que vuelva a enamorar, que vuelva a iluminar el futuro. Yo creo que lo que hizo Néstor puso la utopía en el futuro, ¿no? Nosotros hasta ahí decíamos los días más felices eran los que se habían vivido, claro, los que lo habían vivido personalmente o los que nos contaron. Claro. Néstor lo que hace es poner de vuelta la utopía en el futuro. O sea, sí, ser protagonista de la historia. Sí, hay una posibilidad podemos soñar y construir e imaginarnos algo distinto, y eso es lo que entusiasmó. Bueno, esa luz es la que hay que volver a aprender. Bueno, vos mencionabas el entusiasmo de la gente que votó a Milei, evidentemente lo hizo con entusiasmo en un momento. Claro, no, es que con un modelo que yo no comparto, que está en las antípodas de lo que yo pienso, que es lo que es cierto que en algún punto nadie vota para estar peor. O sea, la gente votó para estar mejor, excepto los 4 o 5 vivos, que son los que escriben la ley bases y los decretos que vienen a saquear y a cumplir un objetivo de enriquecerse sin fabricar una tuerca. Los que votan para estar mejor. Entonces, lo que hubo es una expectativa de fruto de los fracasos anteriores, decir, bueno, las dos grandes coaliciones protagonistas de la política en los últimos años fracasaron, ver si ahí se va por otro camino, ¿no? Y por eso Milei es fruto también del fracaso de Macri y también del fracaso de Alberto, en el cual nosotros somos parte. Pero digo, parece que con Milei también hubo una expectativa. Yo creo que eso es lo que está pasando ahora, que se está pagando, obviamente. Claro, se está pagando porque, por un lado, en términos económicos, todos los días estás peor, es así, y en términos también de lo que él venía a pelear, la casta, qué sé yo, es una banda de tipos estafando o coimeando. Entonces, de eso también genera una frustración o genera esa pérdida de esperanza en eso. Bueno, el objetivo ahora es sí tener una alternativa que permita a partir del 10 de diciembre del 2027 reconstruir un país pensado para todos y todas y no para una parte. Ahora, el 7 de septiembre y en octubre hay que frenarlo. De alguna manera hay que hacerlo, evidentemente. Yo tengo... Dale para adelante. Medio que consensuamos... tácitamente como manera de poder entrar en la discusión, decir que el gobierno de Alberto fue un desastre pésimo, horroroso y fue lo peor que pasó, como si eso no tanto. Por eso, como si eso habilitara la posibilidad, bueno, para poder discutir hay que asumir que esto fue tan malo, y a veces eso es problemático porque finalmente es una experiencia reciente que algo interesante, al menos como fracaso, debe tener. Te quería preguntar si crees que hubo alguna iniciativa que estuvo buena. No, me parece que cómo abordamos la pandemia estuvo bien. Más allá de que se quiere decir todo lo contrario, como estrategia comunicacional y construcción de sentido, pero yo creo que estuvo muy bien y hubiese sido una pesadilla para todos nosotros y nosotras si hubiese ganado Macri, hubiésemos atravesado la pandemia con el macrismo, hoy no estábamos acá.
Entonces, yo no digo que es todo malo, lo que digo es que en un gobierno popular tendría que haber tenido una actitud distinta con el Fondo Monetario Internacional, tendría que haber tenido, no podemos terminar con 50% de pobres con un gobierno popular y un gobierno que no se animó a hacer lo que había que hacer. Y además veníamos de la experiencia de Néstor y Cristina, donde sí te animaste, donde sí hiciste, donde sí cumpliste la palabra y donde sí marcaste un camino. Entonces, era la demostración más clara de que sí se puede. Claro. Entonces, nada, yo creo que asumir que no se hizo lo que había que hacer está bien, lo que no significa es que estuvo todo mal, ni que hubiese sido mejor que ganara el macrismo, bajo ningún punto de vista. El macrismo hubiese sido una tragedia, pero para las mayorías populares, una cosa es que la derecha haga un gobierno como el que está haciendo, y eso es así, y desde nuestro pensamiento no hay nada para esperar ahí, y otra cosa es cuando nos toca a nosotros, ¿no? Sí, hay que entender también lo que sucedió para interpretar hoy por hoy a la sociedad. Vos sos docente, y lo verás todos los días, Damián. Yo justo hoy te comentaba, en el trabajo estuve entrevistando jóvenes, porque estamos buscando un perfil, se abrió de casualidad casi, pero se abrió un perfil de buscar jóvenes, gente de 18, 19, 20 años, que después sacamos la conclusión. Claro, un pibe a los 20 años en la pandemia tenía 15. Porque pasaron 5 años, y son edades de adolescencia en la cual te marca mucho la experiencia social de salir, de tener contacto, y se los nota con que tienen impectores, digamos, que les pasó algo fuerte. Bueno, es que no hay ninguna duda. Yo creo que quizás todavía no dimensionamos lo que significó eso en términos, pero no acá en el mundo, ¿no? Obviamente. Claro, sí, ¿no? totalmente. Pero digo, y también las consecuencias. Y no por nada el uso de la palabra libertad arrastró. Sí, las consecuencias que debe tener en la salud mental de todos nosotros y nosotras. Seguramente tenemos que dimensionar el impacto, pero bueno, por eso es cierto que además en ese proceso político tocó la pandemia, tocó la sequía, la guerra, o sea, una cantidad de cosas que vos tenés que decir. Sí, pero bueno, nosotros en ese momento tomamos la palabra y dijimos que había cosas que había que corregir, que había cosas que hacer de otra manera. Se hizo lo que se hizo. Y en ese diálogo, yo siempre me acuerdo año 2015, el tema del AFCA, que casi en Navidad o Año Nuevo, uno de los dos fue Navidad. En Navidad. Después se alojaron con la gendarmería. Exactamente. Y después por un decreto, y después tomamos el gobierno, retomamos. Bueno, ¿Hubo discusión de eso? Que ahí hay varias cosas. Ahí quedó claro, o sea, pasamos de Clarín Miente a Héctor no me va a dejar mentir en una semana. Entonces, un acto donde esa frase estuvo en un acto. Entonces, nada, y Macri asumió y sacó por decreto eso, nosotros asumimos y no hicimos nada en relación a eso. Entonces, ¿No pensás que faltó un lugar de discusión interna? Es que ahí hay un debate sobre las cosas puntuales y después cómo se organiza una coalición, que es un debate que hay que dar en profundidad. O sea, la Argentina ya no es bipartidista, es bicoalicionista, bifrentista, como se diga. Por lo tanto, vos necesitas construir una cultura política que no tenemos. Hay una cultura de coalición, que eso significa tener mecanismos que permitan procesar en unidad las diferencias que naturalmente tenés, si no, no sería una coalición. Entonces, hay que generar los mecanismos para sintetizar un programa o ejes de gobierno de una coalición. El que conduce una coalición en el gobierno ya no es el mismo perfil o lo mismo que haces cuando vos tenés un partido, sino que el mejor logra conducir un gobierno de coalición es el que sintetiza, no el que hace lo que quiere, porque lo que quiere es la representación de una parte nada más. Entonces vos tenés que poder sintetizar el conjunto de la coalición, por lo tanto el resultado del gobierno, el resultado de la coalición no es exactamente igual a ninguna de las partes, pero es la síntesis de todo eso, donde en realidad también no es igual a nadie, pero sí tiene más peso el sector más importante. ¿Qué nos pasó en la coalición con Alberto? Es que el rumbo de la coalición, el perfil del gobierno de coalición, tenía que ver más con la minoría de la coalición que con la mayoría de la coalición. Porque además de que no se escuchó al conjunto, encima no se escuchaba a la mayoría. Por lo tanto, la coalición no expresaba a la mayoría de la coalición, en términos de representación política. Digo, parece un trabalengua, pero nada, pero tenés que poder resolverlo. ¿Cómo se
cómo se gobierna una coalición y un gobierno de coalición, entendiendo que eso tiene partes distintas, miradas distintas, y que en algún momento pueden tener bastantes diferencias, porque en esa coalición que construye una nueva mayoría, y además no tenemos experiencia de eso. Las experiencias que vos ves son de otro sistema. Después vemos la serie Borgen y nos gusta, pero acá no sabemos cómo se resuelve. Eso ha pasado, entonces hay que generar esos mecanismos para poder que la coalición pueda sintetizar en unidad sus diferencias y expresar eso. Sí, un disenso que construya. Y que te permita discutir ejes programáticos. Por eso digo, no alcanza con la unidad. La unidad es absolutamente necesaria, pero además de unidad tenés que hacer un buen gobierno. Y además de tener un buen gobierno, implica una síntesis programática. Entonces es unidad, pero también discusión del rumbo, la orientación, el contenido, el sentido de esa unidad. De ahí también hay unidad y disputa en el rumbo dentro de una misma coalición que hay que naturalizar, porque si no cada vez que se debate parece que hay crisis. Entonces, si vos no naturalizás las discusiones, los debates, para llegar a una síntesis, parece que siempre es un problema. Bueno, lo vemos lo vemos a nivel nacional, lo discuto yo hoy en el gobierno de Morón también, sí, donde tengo profundas diferencias y creo que es necesario poder encontrar los mecanismos para poder discutirlo, porque insisto con lo mismo, la puerta a la derecha no se la abre solamente estar divididos, también se lo abre no cumplir los objetivos, no cumplir las expectativas de quienes te votaron, no tener un buen gobierno. Bueno, hay que discutir las dos cosas. Bien, tal cual. Yo tengo dos preguntas, una más en lo nacional y otra más viniendo para Morón. La primera es si esta lógica de que la minoría conduce no tiene que ver con este universo de grieta total que hace que haya dos ideas que parecen fuertes, entonces el que queda en el medio después negocia para apoyar al que va a ganar y eso le da la conducción. Pienso que ahora, no sé, Patricia Bullrich en el gobierno, la influencia que tuvo el PRO en este gobierno habiendo salido tercero, que se parece un poco también a la que pudo haber tenido Massa en otro momento, también siendo la tercera fuerza, como sí, que era la que direccionaba el apoyo. ¿Qué pensás sobre eso? Si hay alguna posibilidad de salir de esta lógica de que la minoría conduce cuando está tan polarizado. Esa es la primera pregunta. Bueno, y después te pregunto por el municipio. No, a ver, me parece que hay que establecer el mecanismo de cómo, porque yo insisto, nadie llega solo, hoy entonces se arman coaliciones, y pasa en el mundo de la derecha como en el mundo popular, o sea, son coaliciones, y después sí hay que establecer reglas de eso, porque, insisto, esa coalición no puede ser igual a ninguna de las partes, porque si no dejaría a algunos afuera, pero te tendría que parecer más a quien aporta más en esa coalición. Esas son reglas, hay que institucionalizar. Tiene que haber reglas claras de cómo se mide el peso específico de cada uno en una coalición, aunque seamos todos necesarios, pero no es lo mismo el que aporta 10, el que aporta 50, el que aporta 60 o el que aporta lo que sea. Entonces me parece que eso es así, pero implica institucionalidad, implica discusión, implica una cultura de coalición y reglas de juego para orientar, para conducir esa coalición. Hay experiencias de hace muchos años, pero nosotros no teníamos esa cultura. Frente Amplio Uruguayo, no quiero trasladar la experiencia de un país a otro porque son realidades distintas, conceptos distintos. Pero vos decís, bueno, pero hay reglas, hay un que funciona un frente hace muchos años y son sectores distintos, en algunos casos tienen muchas diferencias según los temas, pero funciona en unidad. Pero discuten el sentido, el contenido, la orientación, el rumbo, el programa, los ejes, y llegás sabiendo qué hacer, aunque sea la síntesis de qué hacer con respecto a determinado tema. Uh-huh. Y ahí entonces, como decís vos, no es solamente el mecanismo casi extorsivo de una minoría que se constituye necesaria para construir la mayoría. Entonces el que aportaba los puntos que faltan, los dos puntitos que faltan, te ordena el rumbo. Es que muchas veces eso no puede ser. Y la obsecuencia muchas veces es peligrosa. No, ninguna duda que esos dos puntos también te condicionan, pero te condicionan proporcionalmente. Si no lo necesitas, podrías hacer exactamente lo que vos querés. Los necesitas, entonces ya no haces lo que vos querés. Pero esos 2 puntos no te pueden condicionar. Uh-huh. Entonces, con la frase famosa que dijo Alberto, con Cristina no alcanza, sin ella no se puede. Bueno, habla justamente después mal utilizado, mal llevado adelante, en la concepción del propio Alberto en ese momento. Pero la realidad es que el peso específico, eso es así hoy, la líder más importante hoy, no en ese momento solamente, hoy, la líder política más importante que tiene la Argentina del lado del pueblo es Cristina Fernández de Kirchner. No hay un liderazgo más potente
que tenga un peso específico más grande, no hay alguien que tenga una huella profunda en la historia, porque son esos liderazgos que aparecen cada tanto en la historia, no todos los días. Entonces, está bien, es cierto, con nadie alcanza solo, pero después hay pesos específicos distintos, no es todo lo mismo. ¿Y la otra? Te quería preguntar si las diferencias tienen que ver con una concepción sobre el distrito o si tiene que ver con cómo ubicarse en una proyección nacional. No, a ver, Morón decís. Sí. No, en Morón la discusión es más antigua que cuando se abrió el universo del debate provincial o nacional. Es cierto que también eso que atravesó la discusión, pero me da la sensación, no en nuestro caso, que venimos de hace muchos años en el mismo lugar. Me parece que en el caso de Lucas, hablando concretamente, él el debate no es por eso, se dio por otras cosas, que ahora lo cuento, y después esa situación de discusión provincial le sirvió, le vino práctica, digamos, para funcional, para encontrar mundos de donde profundizar esa discusión, o donde quizás acomodarse en ese debate, o paraguas que te permita generar algún debate, pero era previo eso. El debate en Morón, digo, más allá de que primero pongo una decisión, una cosa concreta, que a 7 días de las elecciones nosotros pusimos por delante la unidad, porque creemos que hoy el objetivo central es enfrentar a Milei. Entonces, para nosotros hoy la prioridad es estar todos juntos para enfrentar a Milei, todos juntos para poner un freno a Milei. Después sí hay que discutir la alternativa, lo que vos tenés que construir como gobierno, que ya no es solamente una fuerza, no nace solamente para frenar al otro, nace para tener una alternativa de gobierno y que lo que vos puedas proponer sea mejor. Entonces, digo, hoy hay que frenar a Milei. De cara al 2027 hay que construir una nueva mayoría, volver a representar y recuperar un camino que permita tener gobiernos que enamoren, que cumplan los objetivos, etcétera. En el caso particular de Morón, yo creo lo mismo. Creo que hoy estamos todos juntos para frenar a Milei, me parece bien como prioridad, pero que eso no clausura los debates que vos me preguntabas y que tenemos que continuar, porque insisto con que frenar a la derecha o no abrirle la puerta a la derecha se da estando juntos, pero además también teniendo un buen gobierno. Si vos tenés un mal gobierno, también se le abre la puerta a la derecha, aunque estemos juntos. Ya nos pasó a nivel nacional, todos juntos y perdimos. Todos juntos hicimos un mal gobierno. Todos juntos con una buena gestión. Entonces, todos juntos por una buena gestión, todos juntos pero discutiendo el rumbo, todos juntos y discutiendo cómo cumplir, en este caso, por ejemplo, un gobierno local, como la democracia de proximidad, de cercanía de un gobierno local, cumple con las expectativas de los vecinos y vecinas de una ciudad. Nosotros creemos que iniciamos un proceso de transformación en Morón hace muchos años, muy intenso, muy fuerte, hace 26 años ya, como decías, éramos muy chicos, que cambiamos la cultura política del distrito. Si uno mira lo previo a eso, Morón era el paradigma de la corrupción menemista en la provincia de Buenos Aires, era un municipio abandonado, donde la sociedad donde el Estado local estaba ausente. Entonces pudimos generar un cambio profundo en la cultura política, a tal punto de que hasta los opositores a nosotros, o quienes querían competir con nosotros, tenían que acomodarse a la nueva cultura política, si no eran competitivos, no podían seguir haciendo la barbaridad que hacían, hasta por una cuestión práctica, para poder ser parte del juego, digamos. Creo que pudimos recuperar, primero pudimos enfrentar las redes delictivas que estaban enquistadas en la estructura del Estado, pudimos recuperar también el rol del Estado local, de cercanía, de eficiencia, transparencia, participativo, moderno. No digo que todo lo resolvimos, pero como tendencia en la búsqueda de la construcción. Los UGC, decís, por ejemplo. El proceso de descentralización de las unidades de gestión comunitaria, las políticas innovadoras en materia de lucha contra la corrupción, transparencia en la gestión pública, participación ciudadana, rendición de cuentas, pero también todo eso nos permitió encarar un modelo de gestión que llevó a la presentación del Plan Estratégico Morón 2020, donde vos pensabas un nuevo sistema de salud pública local, con la atención primaria como eje en la política de prevención de la salud, y el mapa sanitario y la construcción de los centros de salud, el Sistema Único Municipal de Salud, el traslado del el traslado del Deportivo Morón, el traslado de la cancha, pensando el tema del ordenamiento urbano del área central, y también mejorar las condiciones del barrio donde se traslada el club.
y potenciar además al propio club. La primera etapa del hospital, las cloacas, la urbanización del barrio Carlos Gardel, las cloacas y el agua, que terminamos con Malena hace poco, pero que tiene que ver con ese plan que se inició hace 20 años. Bueno, vos tenías un modelo de gestión que fue reconocido nacional e internacionalmente por muchos temas, no porque estaba todo resuelto, insisto, pero porque marcaste un camino, un faro, políticas de derechos humanos, políticas de cultura, políticas de deporte, políticas de género, los primeros espacios de vivir sin violencia en la provincia o en el país. Entonces, hay un espíritu transformador, innovador, que rupturista, y tratando de mejorar día a día la calidad de la gestión en términos de transparencia, en términos de eficiencia y en términos de resultados concretos, que vos vivas mejor en tu barrio. Porque la democracia de proximidad tiene eso, el espacio público compartido, la cercanía. Vos abrís la puerta y es lo primero que ves. Entonces, la iluminación, el espacio público, la recolección de residuos, todo lo que a vos te toca por más cercano. Y nosotros empezamos a discutir con Lucas hace unos años, que veíamos que se estaba chanchando, que la gestión empezaba a retroceder en algunos aspectos, que se perdía el rumbo, que había cosas que corregir, que había falta de planificación, que falta de articulación, falta de conducción, que creíamos que eso, y creemos que eso impacta también en un retroceso en muchas políticas públicas, cosas que ya no hace años que no pasaban, volvieron a pasar. Y eso generó un debate donde nosotros creíamos que había que corregir cosas. Eso no gustó, no fuimos escuchados, y somos la principal fuerza política de los últimos 30 años de la historia política, social de Morón. O sea, entonces no es cualquier fuerza, es la fuerza política que ganó 6 veces la intendencia en Morón. Uh-huh. Entonces, de los últimos años, marcaste la historia de los últimos 30 y pico. Entonces creemos que tenemos una autoridad o legitimidad, es la fuerza política que además llevó a Lucas a la intendencia también. Entonces me parece que lo que querían los compañeros nuestros, compañeras nuestras, los equipos, el gabinete, la militancia, los aliados, todos, no solamente nosotros, discutir eso, discutir el rumbo, discutir qué es lo que había que corregir. Faltaba articulación, planificación, conducción. Llega el momento de crisis como y más todavía, porque en un momento de crisis, más planificación, más articulación, más necesidad de priorizar, de establecer qué cosas conviene, qué no, cuándo, dónde. Bueno, eso se dio un debate, no fuimos escuchados, al revés, se inició un proceso de persecución y de caza de brujas muy fuerte contra nosotros, y nosotras, como que la respuesta fue eso, me saco de encima lo que viene a opinar, lo que viene a criticar, o lo que viene a tomar la palabra de una manera crítica, cuando en realidad nuestro objetivo era, y sigue siendo, tener el mejor gobierno. Vos querés todo eso para corregir, para enderezar, para corregir el rumbo, para tener el mejor gobierno, porque vuelvo a lo mismo, creo que la obligación nuestra es estar juntos y también tener el mejor gobierno. Y bueno, y así fue, y después como se fue generando la cosa, marco de alianza, que me preocupa también en términos políticos, porque es al separarse de la fuerza política más importante, de la militancia, etcétera, se empezó primero a encerrar Lucas, a encerrar en un grupito muy chiquito. Creo que la pandemia que hablábamos antes pudo haber también generado desde otro aspecto alguna situación de encierro y de una burbuja literal que le hizo un tiempo encerrarse, no pensar, y después seguir como si hubiese continuado esa burbuja, por lo tanto cero escucha, y eso es malo. Sin diálogo, sin escucha es malo. Cuando quiso o cuando se dio cuenta que necesitaba algún respaldo en términos políticos, lo fue a buscar a lugares que para nosotros están a contramano de lo que queremos hacer. O sea, para nosotros es inexplicable que haya funcionarios que hasta hace 6 meses eran del PRO, de Cambiemos, y en el gobierno nuestro. Eso nos parece que inexplicable en términos políticos, y además peligroso, porque creemos que su concepción, su mirada, no tiene que ver con lo que nosotros queremos hacer. A pesar de todo esto, nosotros le ponemos el cuerpo. A pesar de todo esto, creemos que hay que cuidar nuestro gobierno y nuestros debates para corregirlo y para que sea el mejor. Y a pesar de todo esto, nada es comparable con lo que hace la derecha en el gobierno, como sufrimos 4 años con Tagliaferro. Por lo tanto, como es así, nosotros responsablemente creemos que hay que trabajar todos juntos, como lo estamos haciendo en esta propuesta para el 7 de septiembre, pero que no se puede clausurar los debates, porque eso haría mucho daño. Haría mucho daño presentarse separados, y hace mucho daño no dar los debates para corregir el gobierno, y eso es lo que vamos a hacer. Pasada la elección, seguiremos discutiendo cómo mejoramos el rumbo y las opciones que nosotros creemos que hay que darle dentro del campo popular, dentro de nuestra propia propuesta, internamente, para recuperar lo que nosotros creemos que son los rasgos de identidad constitutivos de un proceso político
que entendemos nosotros muy importante de esta ciudad y que ha transformado la misma, y por eso yo voy a ser candidato a intendente en el 2027. También teniendo en cuenta que los contextos también económicos son complejos, o sea, hoy por hoy gestionar una intendencia con este contexto económico no debe ser nada sencillo, al contrario, debe ser terriblemente complicado. Los debates nuestros vienen de antes, pero por ejemplo, nosotros en la crisis yo creo que más todavía hay que hacer esto. Nosotros en el medio de la crisis del 2001, yo fui intendente en el 2001. Crisis, caos, total. En el 99 asumiste vos. Yo asumí en el 99. Yo atravesé la crisis del 2001. En el 2001 salió el plan de asfaltos comunitarios. Porque fruto de la crisis vos tenés que tener más creatividad, más priorización, más diálogo, más apertura, más consenso. Habíamos construido el consejo asesor con las centrales obreras, con los rectores de las universidades, con las iglesias. Digo, pensar la ciudad, te permite la ciudad, la cercanía, el de puertas abiertas, te permite eso. Entonces, a mí me parece que a un momento de crisis más todavía. Yo inauguré la calle Modelo con Monseñor Laguna caminando por la calle en el medio de la crisis, la calle Modelo del centro comercial. Entonces decía, justamente, en el medio de la crisis pudimos buscar alternativas para los sectores más vulnerables, para atravesar la crisis. Además, mantener la confianza en la cuestión, porque vos estás codo a codo, rindiendo cuentas, contando, mirá, la municipalidad cayó la recaudación, tenemos 3 pesos, pero estos 3 pesos hay que usarlos en esto, discutámoslo, yo hacía reuniones en el Salón Mariano Moreno con los actores de la sociedad para contarles cómo era el presupuesto y cómo había que priorizar. Entonces, me parece que justamente, aún en momentos de crisis, es donde vos más todavía, cercanía, rendición de cuentas, transparencia y priorización y planificación, cosas urgentes, cosas de mediano y de largo plazo. El plan nuestro 2025 fue eso, que muchos, con cosas urgentes y con cosas de largo plazo. Cuando dijimos que íbamos a trasladar la cancha, nadie nos creía. Y ahí está, cuando dijimos que íbamos a terminar con las cloacas que había hecho Rousselot con Macri, para darle fin a ese proyecto, con una estafa, y íbamos a tener 100% de cloacas, nadie nos creía. Hace poco se terminó con Malena Naiza. O sea, cosas de largo plazo estructurales y también cuestiones urgentes. ¿Cómo respondías a la urgencia de ese momento, a la crisis de ese momento? Bueno, cada momento tiene dificultades, pero el tema es, si vos tenés un gobierno, y sobre todo el gobierno local, que insisto, es la democracia de proximidad, es la cercanía, es el espacio público compartido, es que vos te abrís la puerta de tu casa y estás ahí, es el codo a codo, entonces es la puerta de entrada al Estado, a lo público, tenés una responsabilidad y un rol que ya no es lo que históricamente fue alumbrado, barrido y limpieza, sino que es mucho más, pensando el potencial de la ciudad y también en esa cercanía cómo atravesar junto con los vecinos y vecinas los momentos más difíciles. ¿No sentís que se cambió un poco la potencia que se tenía cuando vos estabas en la intendencia, en general, en la política en general, que se había como una potencia de transformación, de ganas, de intensidad, de demostrar en el día a día, y que después, una vez que que se habían adquirido esos logros, se dedicó a administrar burocracia? Es que si a vos te pasa eso, te tenés que correr. Bueno, ¿no pensás que pasa mucho eso? Digo, pero que te das cuenta cuando te está pasando. Y no sé si te das cuenta. Yo creo que el gobierno, yo decía recién, el gobierno de Morón está achanchado, no se está achanchando, está achanchado, perdió el rumbo en muchos lados, hay que corregir cosas, temas que eran rasgos de identidad constitutivos nuestros, capaz que decir, bueno, te relajás, entonces, pero eso lesiona. Eso, un municipio que era innovador, digamos que todo el mundo lo veía como faro, que se tomaban por ejemplo, un montón de cosas. Claro, hacer lo mismo que hacías hace 25 años no es transformador hoy. No es innovador, no, claro, no es rupturista, no avanza. En ese momento sí. Nosotros abrimos la primera casa de vivir sin el primer área de género en todos lados. Bueno, sí, en ese momento. Hoy por suerte no, porque quiere decir que hoy se universalizó. Ya está instalado, claro. Abrimos el primer centro recuperado para el ejercicio colectivo de la memoria, lo que fue un centro de tortura, la dictadura cívico-militar genocida, lo hicimos nosotros, el primero en toda Latinoamérica. Hoy por suerte. ¿Cuál es ese? En la Mansión Seré. Mansión Seré. Es la primera en toda Latinoamérica, el primer centro recuperado en toda Latinoamérica. Bueno, hoy por suerte. No por suerte, por la lucha, por la conciencia, por el ejemplo de los organismos. Yo, en muchísimos lugares, y Néstor recuperó la Exesma. Entonces, pero
Pero en ese momento sí era una cosa innovadora, transformadora, revolucionaria, si querés. Bueno, hoy... Yo tengo el comentario de que cuando se hizo cuando ganó Tagliaferro, cuando se hizo el traspaso, la reunión, la pregunta fue, ¿qué es el Corquigrana? Pero puede ser. Son gerentes de burocracia muchas veces. No, pero digo, ahora, que a ellos lo haga, que la derecha que viene a sostener el statu quo, o que la preocupación no se sorprende. Pero la preocupación es cuando hacemos nosotros. Entonces yo digo, ahora también veo hoy, no es un problema de época, porque hoy yo veo gestiones que le dan fuerza, impulso. Yo la veo a Mayra todos los días, en que me digo, es una gestión que ilumina, que tiene potencia. Lo veo a Damián Celsi en Hurlingham, lo mismo. La veo a Mariel en Moreno y lo mismo. Todo el día empujando la frontera lo posible, yendo por más. O sea, tiene la potencia de las ganas y de un proyecto. Bueno, entonces, no me parece que sea un problema de época, sino me parece que es cómo vos conformás un proyecto, cómo te relacionás con la sociedad, cómo conducís equipos, cómo te abrís, cómo escuchás, cómo pensás. Eso es lo que nosotros creo que tenemos que recuperar en Morón. Y lo vamos a hacer a partir del 2027 también. Y ahora, hasta ese momento, aportando todo lo que podamos en relación a todo lo que estén dispuestos a escucharnos. Después cada uno, nosotros en el Consejo Deliberante, en el Consejo Escolar, estamos todos los días sosteniendo el gobierno. Nosotros nos toca presidir el bloque de Unión por la Patria, de Unión por la Patria en Morón, presidimos el Consejo Escolar, o sea, todos los días tratando de que a nuestro gobierno le vaya mejor. Esto yo te lo digo desde el punto de vista vecino de Morón, entendamos también dónde estamos en cuanto, vos bien lo decías, el enemigo es muy claro. No hay duda. Y después nunca dejemos de construir canales de diálogo, porque el que sufre al fin y al cabo en una disputa es el vecino. Es imposible concebir la política sin diálogo. Es imposible, pero por eso digo, a mí, estamos en una semana de elecciones, hoy la prioridad es que estamos juntos, tenemos una lista común, vamos a estar todos juntos, hay que frenar a Milei, ese es el objetivo. Vuelvo a repetirlo, porque si no se pierde el horizonte, se pierde la centralidad, se pierde la prioridad. Hoy tenemos que todos frenar a Milei, estemos más o menos de acuerdo, tengamos discusiones, tengamos diferencias, lo central es frenar a Milei, el daño que hace la derecha, no hay ninguna duda. Ahora, volviendo a esto que vos decías, de los debates nuestros, son necesarios para que justamente un proyecto popular, nacional, popular, democrático, el nombre que vos le quieras llamar, cumpla los objetivos. Porque, insisto, también el no cumplir con las expectativas también genera esa pérdida en la autoridad de la palabra, pérdida en la credibilidad. Entonces, yo coincido con vos, el objetivo central hoy es eso, y después discutir cómo mejoramos día a día. No entrar en canibalismo interno porque no, y además yo te decía lo del diálogo, pero es que lo del diálogo, por eso, yo no puedo responder por lo que hacen otros, pero sí puedo responder por lo que hacemos nosotros. Que el diálogo está cortado es un problemón, y está mal, y que se quiera excluir a la principal fuerza política de esta coalición del gobierno está mal. Y hace mucho daño. Nosotros creo que lo jugamos con mucha responsabilidad, pero además yo siento que tengo mayor responsabilidad que todos, hasta más que el intendente, porque soy el responsable de la fuerza política más importante de la coalición. Por eso yo banco en términos de proyecto, no de gestión. No tengo responsabilidad de gestión yo, claro, pero tengo responsabilidad acá de ser el responsable de la fuerza política más importante, más grande. Entonces, por eso, con un criterio de responsabilidad, a pesar de todo eso, seguimos apostando a la unidad, seguimos apostando al diálogo. Desde hace un año, en octubre cumplimos un año, donde le venimos reclamando a Lucas todas las semanas una mesa de conversación para pensar estas cosas, para discutir estas cosas. Cero. No, estamos a una semana de las elecciones. Es un debate interno que lo seguiremos dando después. Hay que frenar a Milei. Hay que frenar, hay que cambiar la correlación de fuerza parlamentaria, hay que tener más concejales, más legisladores para apoyar los gobiernos populares locales, para apoyar al gobierno provincial que está enfrentando la ausencia del Estado Nacional y para tener más diputados y diputadas, senadores y senadoras en el Congreso Nacional para frenar las leyes antiderechos de Milei. Y entonces
después poder pensar cómo construimos la mejor alternativa para la nación, cómo fortalecemos el proyecto en la provincia de Buenos Aires y cómo mejoramos el rumbo de nuestro gobierno en Morón. Si no frenamos a Milei, nada de eso podemos hacer. Entonces hay que frenar a Milei, no hay ninguna duda. Sí. Lo que no puede pasar es que el frenar a Milei o la búsqueda de unidad clausure los necesarios y democráticos debates internos que tenemos que tener, porque si no nos hacemos daño también. Bueno. Yo, te quería consultar primero, ya que hablaste de los gobiernos de Mayra Mendoza, de Celsi, de Mariel. y de Mariel, si había alguna iniciativa que ellos estén llevando adelante que decís, esto lo podemos recuperar nuestro carácter de vanguardia en Morón a partir de alguna de estas ideas que capaz no estamos viendo o desconocemos porque estamos lejos. Eso primero, y después te quería preguntar por 3 de febrero, por esto de que el intendente se haya vuelto un fan acérrimo de Milei de una manera muy extraña. Yo soy de Caseros y de repente es muy raro lo que está sucediendo, y en esa lógica, si había algo de que te parezca interesante de cómo manejan algunos de los puntos de la libertad de avanza, que digas, mirá esto, es como cuando le querés robar el 10 a tu rival. De Mayra, Damián, Mariel, yo veo que tienen una potencia extraordinaria, que tienen un gobierno de puertas abiertas. Yo he compartido, además, fui un tiempo presidente del Comirrec, con el gobierno, con Axel en el gobierno. ¿Qué es el Comirrec? Es como el Acumar, pero el Reconquista. Okay. Yo después dejé, pero bueno, por el tema vinculado al cumplimiento de la condena de Mañeto por el cumplimiento de la ley de medios. Entonces tenía un tema de que no podía seguir en la gestión ahí. Pero entonces con Mariel también compartí cuestiones de Comirrec, con Damián también, pero además sigo las gestiones de ellos. No, hay cosas absolutamente interesantes en un montón de temas, donde vos decís, Mariel abordó la problemática de seguridad con la Guardia Urbana, con algo que yo creo que acá habría que incorporar con más potencia, porque con una formación más profunda, con un cuidado distinto, dándole más profundidad al tema. Después estuve con las reservas, porque ahí sí trabajamos con la Reconquista. Es una cosa extraordinaria, no sé si ustedes fueron, pero es para ir a pasear. Moreno, las de acá son muy importantes también, las de Palomar, de Castelar, pero le han dado una vida más profunda. Me parece que es como que hay mayor profundidad en las políticas y no solamente la pincelada gruesa. Digo, que hay un fileteo, una dedicación más profunda, más conceptual de lo que vos querés hacer, porque eso es lo que nosotros nos dedicábamos mucho para pensar. Cuando vos pensás las políticas, no es solamente la cuestión marketinera, la cuestión de lo que aparece de la primera vista, sino cómo profundizás más conceptualmente. Entonces hay un fileteo más finito de los resultados, y eso profundiza el vínculo, la valoración y por lo tanto el cuidado de la población, y además también los resultados. Cuando nosotros discutíamos las políticas de educación, el sistema educativo en Morón, que Virginia Veiga fue mi primera directora de educación, con una transformación extraordinaria, era toda una profundización de un debate conceptual sobre cómo abordar a las niñeces, a la primera infancia, lo que significaban los jardines maternales. O sea, un debate equipos que están pensando. Por eso, para gobernar, el que le toca conducir no tiene todos los saberes. Vos conducís equipos que tienen saberes, que tienen conocimiento, que han estudiado, que se preparan, entonces ahí hay un tema que no es menor, que fue otro de los debates acá, que es sobre el tema de la autoridad. ¿Cómo se fortalece la autoridad del intendente o la autoridad de quien le toca gobernar? ¿Es porque da órdenes y dice yo, o es porque logra conducir equipos? O sea, a veces se confunde la última palabra que tiene que tener quien conduce con la única palabra. La última es porque escuchaste un montón, entonces vos tenés la última para decidir. La única no escuchaste a nadie. Y si no escuchaste a nadie, la chocás, porque es imposible además saber de todo.
creer que vos encerrado vas a poder decir, porque vos lo que definís es un lineamiento, una cuestión conceptual, cuáles son las prioridades, vos querés un gobierno transparente, querés un gobierno participativo, querés un gobierno que escuche, querés un gobierno que tenga sensibilidad social. Después, esa filosofía, esa conceptualidad, la lleva a la práctica equipos que tienen esos ejes transversales que vos le imponés a una política. Es decir, lo que vos hacés tiene que estar atravesado por la transparencia, tiene que estar atravesado por la eficiencia, tiene que estar atravesado por la sensibilidad social, tiene que estar atravesado donde la prioridad los tienen que tener los más vulnerables, por la democratización, por la ampliación de derechos, pero después, eso en salud, eso en educación, eso en deporte, eso en seguridad, eso en el espacio público, se traslada con saberes específicos. Y eso también es profundizar las políticas y es coordinar equipos, que es parte de lo que yo veo muy bien con Mayra, con Damián, con Mariel, que nosotros teníamos como rasgo de identidad y yo creo que acá se fue perdiendo. Bien. Siempre el oído tiene que estar de los dos lados, siempre, totalmente. O sea, así como... así como vos decís que Lucas te tiene que escuchar, vos también tienes que escuchar a Lucas, o sea, se tiene que retroalimentar, obviamente, supongo. Es una novedad. Claro. Lo que pasa es que yo te puedo mostrar acá, mira, te pongo si querés. Te mando, desde el 11 de octubre no hay revolución, todos los mensajitos. Entonces, bueno, yo imagino que el puente no tiene que estar prendido fuego. Pero pero es que yo entiendo tu vocación, tu gana. Por favor, porque de afuera es como la interna a nivel nacional de Kicillof. Pero por eso te digo, ¿qué está pasando? Pero por eso digo, ahora tenemos que enfocarnos, en priorizar, e insisto, que estamos todos juntos, hicimos un gran esfuerzo. Para centralizar las fuerzas en el principal objetivo, que es derrotar a este gobierno. Después lo que digo es que no nos guste que haya debates, que haya que haya tensiones, que sería mejor que no las haya. No hace que desaparezcan. Sí. No. Y entonces vos decís, a vos te gustaría, porque veo tu intención, a vos te gustaría que todo esté más ordenado. ¿Y qué va a ser? No se puede negar. Decís, la democracia ideal, sí. La democracia ideal no es la que niega los conflictos, es la que los puede resolver democráticamente. Cuando se niegan los conflictos, se sostiene el statu quo. Entonces, ¿quién quiere? Entonces, vos no podés sostener, o sea, viste que te dicen, no, la democracia ideal es la que van todos de la mano juntitos. No es real. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? No se pueden negar los conflictos, sino tiene que poder resolverse. No, es que la obsecuencia destruye y el disenso construye. Entonces, pero tiene que haber canales de diálogo. Es que tiene que haber canales de diálogo y tiene que haber escucha. Por eso yo no concibo sin escucha, sin diálogo. Yo he discutido con gente que piensa 100% lo contrario a lo que yo pienso. Entonces, no concibo no poder discutir con él, con una persona que pienso totalmente distinto, menos dentro del espacio nuestro. Y que la respuesta sea, como no querés escuchar, lo sacás. O sea, ¿cómo se entiende? Dos o tres preguntas, pero si no parece, ¿cómo se entiende que a la principal fuerza política se la corre de las decisiones del gobierno? A la principal fuerza política. Eso no construye ni diálogo, ni construye unidad, ni construye nada. ¿Cómo se entiende eso? ¿A partir de qué? Yo digo, ¿cómo lo resolvés? ¿No? Es imposible negar la principal fuerza política, ni la principal ni cualquiera, en este caso la principal, pero entonces es raro la idea de conducción excluyendo, la idea de conducción o pensar que vos podés, porque la conducción, los liderazgos no se decretan, no es una cosa, estoy sentado acá, entonces yo soy el jefe. Eso más en el psicólogo porque vos, si militás en algún lugar, vos elegís quién es tu conducción, tu jefe, tu líder, por una decisión de otros, no es una imposición, no es un decreto, no es una ordenanza, no es una resolución. Entonces, ¿qué pasa con Cristina? Que la pueden meter presa, pero no pueden encarcelar su conducción, su liderazgo, porque eso no lo decide ni Manieto, ni el partido judicial, ni los grupos económicos, eso lo decide la militancia, lo decide el pueblo, lo decide la historia. Entonces no puedes imponer, yo quiero ser el que decide. Eso no es una imposición, porque vos recibís órdenes de quien vos tengas ganas de recibirlas. Y si no tenés ganas de recibirlas, no recibís, porque esto no es la colimba. La colimba los pibes que escuchan no saben ni qué era. Sí. Pero digo, ¿entendés? Entonces, nada, me parece que hay que entender que la política necesita de diálogo, de conversación, de consensos, de unidad, en el caso de nuestro proyecto, de escucha
y que hay que tener en cuenta las cosas. Lo vamos a resolver, y después creo que lo que naturalmente hay que hacer tiene que haber mecanismos de resolución de las cosas. Después el soberano también decide. Por eso, tiene que haber mecanismos de resolución. Por ejemplo, uno de los problemas que se tuvieron en este cierre electoral, ya para nacional, provincial, municipal, es que no hubo pasos, no hubo interna, no hubo colectora. Entonces, ¿cómo discutís? Es un problema. La interna, mira, justo un comentario acá dice que las pasos son importantes. Dice, te enterás del resultado de la interna cuando eligen al candidato. Y eso no está bien. Que no, por eso te digo, para mí fue un error sacar las pasos. Puede haber un contexto determinado. Yo creo que también fue un error, y un error del Frente para la Victoria fue no usarlas. Claro. O se usó solamente. Nosotros cuando yo fui candidato a vicegobernador la usamos. Sí, pero después hubo fuego amigo. Bueno, por eso te digo, por eso me parece a mí que me parece que hay que naturalizar las discusiones. No se tienen que ver como crisis, sino hay que naturalizarlos, tiene que ser parte de la vida democrática. Bien. De la sociedad y de una fuerza política, y después se tiene que votar, y cuando se vota no hay tutía. Listo. Pero insisto, la principal preocupación de la gente no es esto. Por eso a veces a mí, cuando yo entiendo que ustedes son periodistas, tienen que preguntarlo, porque yo haría lo mismo, pero la verdad es que a veces hasta uno se siente medio ridículo discutiendo esto cuando el 70% de la población no llega a fin de mes. Sí. Y cuando vos no podés comprar los remedios, y cuando tu preocupación de mañana es que tú puedes quedar sin laburo. Entonces, estas discusiones que pueden ser necesarias para abordar esa problemática no se ven como necesarias para abordar problemáticas que hacen a mejorar la calidad de vida del vecino o la vecina, sino se ven como puja de interés, pelea por el sillón, pelea por los carros. Entonces, por eso es difícil. A mí me hubiese gustado no discutir todo esto en términos públicos. Uno de los problemas que tenemos nosotros acá es que por primera vez en nuestra historia, desde 30 años de vida política en Morón, las discusiones se hicieron públicas. Tuvimos discusiones mucho más profundas que estas, y nunca habían sido públicas, porque las procesás hacia adentro, pero bueno, lamentablemente se hizo público, pero me parece que la preocupación central tiene que ser cómo vos pensás las mejores políticas para tener los mejores gobiernos, para cumplir con el objetivo de la militancia y de los gobiernos, que es que la sociedad viva mejor. Bien. Martín, son 21:03, nos recontrapasamos de tiempo, te agradecemos un montón. Se pasó. No llego 9:15 a Capital, que tenía que llegar. Bueno, te clavamos. Llego un poco más tarde. Te quiero agradecer. Solamente una pequeña conclusión. Hoy se cumplen 3 años del atentado a Cristina. Ese es el hecho de violencia política más grave desde la apertura democrática hasta la fecha. Es un intento de asesinato a la líder de la oposición, 2 veces presidenta de la nación y en ese momento vicepresidenta. Y además la gravedad también de que hay un juicio que va contra los autores materiales y no contra los autores intelectuales, quienes lo financiaron, quienes lo motivaron, quienes lo empujaron, quienes lo propiciaron. O sea, digo, se quiere mostrar como que son 2 loquitos sueltos, cuando todos sabemos que hay un montón de pruebas además dando vueltas sobre quién lo financió, quién lo motivó. Entonces, eso es un temón que le hace daño a la democracia, le hace daño a las instituciones, le hace daño a la República. A Cristina la querían muerta o presa, no la pudieron matar, está presa. Y está presa por los mismos intereses. Cristina es absolutamente inocente, está presa como venganza histórica de lo que se animó a hacer, porque no se arrodilló ante el poder, porque no la pudieron domesticar, porque le dio al pueblo argentino los días de mayor felicidad de los últimos largos años. Pero no solamente está presa como venganza histórica por lo que hizo y para que nadie más se anime, como ejemplo de que mira lo que puede pasar con quien se anima a enfrentar el poder. Sino además también está presa porque le temen a su rol en el presente. Porque Cristina es ese diálogo con la historia, pero también es su rol en el presente porque hoy es la líder más importante de la Argentina, y porque le temen también a que en ese diálogo con la historia y a su rol en el presente ilumine el futuro y podamos de la mano de ella volver a construir un proyecto político que vuelva a enamorar y que le dé ese futuro al conjunto de nuestro pueblo. Por eso está presa, por eso siendo inocente está detenida.
Pero como decía hace un rato, no pueden encarcelar su liderazgo, no pueden encarcelar el amor de su pueblo, no pueden encarcelar la historia. Así que por más que Manieto y su trup y el partido judicial quieran hacerlo, Cristina sigue liderando el movimiento nacional, popular, democrático, el peronismo de la Argentina. Bien. Martín Sabatella, muchas gracias por venir. A ustedes un gusto.